noches, buenos días a quien nos vea en el futuro, quien nos esté viendo ahora. Gracias otra vez por estar aquí. Soy Ani Molinari y estamos en la sesión número 8 de nuestro libro Saltar al vacío, de Sergi Torres. En el capítulo anterior leímos Antes de ser flor fui capullo. Y nos dejó una última frase hermosa, se las voy a recordar para enganchar con el capítulo que sigue. Y decía así: he visto vidas duras, pero todavía ninguna vida que no ame completamente al ser que la está viviendo. A mí me llevó a reflexionar mucho sobre lo que yo consideraba de mi vida. Tal vez a ustedes también les pasó o les pase los juicios, ¿no?, que uno tiene de que la vida está en contra, de que la vida debería ser así, de que la vida debería ser asá, de cómo me debería supuestamente tratar y de cómo me trata la vida. A mí me abrió un espacio de exploración esta última frase interesante. Me fui con muchas fichas, conciencias. No sé si a ustedes también les pasó, después en nuestro espacio más íntimo lo podemos conversar. Y la sesión de hoy empieza con lanzarse al vacío de la conciencia. Les recuerdo, estamos en YouTube, en el YouTube de Ernie Torres. Ahí tienen todas las lecturas, tanto del libro Me Acompañas como de este libro. Ernie las va subiendo. En breve, el miércoles que viene, Sergi está invitado a dar una reunión, una charla con Ernie. Así que, bueno, están todos invitados. Ahora sí voy a leer, ¿les parece? Dice: cuando un ser humano es auténtico, deja de ser comprendido por la gran mayoría de las personas que le rodean. Por esa razón nos da miedo la autenticidad y preferimos sucumbir a ese miedo y aprender a vivir cómodos en el sufrimiento de no ser auténticos. Lo más bochornoso es que sabemos perfectamente cuando no somos auténticos, pero lo disimulamos para no enfrentarnos a lo obvio. Preferimos no ser auténticos, disimularlo con lo correcto y culpar a la sociedad o a otros factores externos de nuestra preferencia. Sin embargo, una vez más, no existe nada externo a nosotros. Somos unos genios. No debemos demostrárselo, no debemos temer mostrarlo. El genio y el loco son vistos desde la misma perspectiva. No le temamos. Ya sabemos de antemano que no vamos a ser comprendidos. A mis 21 años, mi mente empezó a desbordarse. Recuerdo que perdí todas mis amistades en la universidad porque ni yo mismo sabía qué me estaba sucediendo. Sentí en silencio el dolor de la soledad hasta que descubrí que la soledad se trasciende cuando vamos hacia ella. Cuando la asumimos desde lo más profundo de las catacumbas, la soledad empieza a deshacerse y se convierte en la paz de haber recuperado un espacio que habíamos aislado de nosotros mismos por miedo a sentirlo. Siempre estuve solo, pero usaba mis amistades para ocultarlo. Ahí descubrí que no existe nadie aparte de mí y mis interpretaciones. Dios no hizo dos seres humanos. Lo siento, Adán. La vida emanó a un único ser que al renunciar a su enfoque empezó a verse desde dos perspectivas diferentes: la perspectiva de Adán y la perspectiva de Eva. Pero ese no fue su problema, sino que su dilema apareció
cuando se creyeron sus perspectivas y las convirtieron en la realidad. Entretenerse es creernos nuestras propias perspectivas, hechas de pensamientos y opiniones particulares acerca de la vida, el amor, el universo y el Real Madrid. No entretenerse consiste en el arte feliz de contemplar lo que piensa el cerebro sin creérnoslo, permitiéndolo, respetándolo y sobre todo, sin caer en la trampa del rechazo, porque al rechazarlo, lo veremos de nuevo. Ese deseo que sientes de estar todo el tiempo con una persona, ¿es enamoramiento o es amor? Esa confusión es muy típica, cuando hemos olvidado lo que son el amor y la unidad. Para saber si es o no amor, debemos preguntarnos si lo que sentimos contiene miedo. Cuando más me enamoro de esta persona, más miedo siento. Pero entonces, ¿no sé lo que es el amor? ¡Bingo! Este es un punto muy intenso al que llegan aquellos que eligen que su propósito de vida sea encarnar la conciencia en sus vidas. Es muy intenso porque nos damos cuenta de repente que nunca antes hemos amado a nadie. En ese momento vemos que confundimos el amor con la búsqueda de alguien que dé sentido a nuestras vidas, que nos mire y que en esa mirada nos podamos sentir totalmente amados, comprendidos y con un sentido pleno de vida. Esas tres cosas no nos las puede dar nadie. Sin embargo, las podemos recibir directamente de nuestra propia esencia, porque nosotros somos amor, comprensión y plenitud. Esta es la razón por la que lo primero que hace todo aquel que decide lanzarse al abismo de la conciencia es parar de buscarla. Lo segundo es dedicar su vida a aprender a usar todo lo que ocurre a su alrededor para mirar hacia adentro. No se trata ahora de rechazar nuestro enamoramiento, ya que al igual que nuestra rabia, es la puerta a la esencia. Entonces, podemos enamorarnos de una persona y empezar a darnos cuenta de que lo que estamos sintiendo son la atracción y la necesidad de que esa relación nos llene a todos los niveles: mental, emocional, físico y energético. Cuando hacemos un uso responsable de ese enamoramiento, llegamos de forma natural al sentimiento de soledad que está en cualquier persona. Un uso responsable de ese enamoramiento. Si nos paramos y miramos a los ojos a cualquier persona, veremos en unos instantes cómo emerge su soledad, reflejo de la nuestra propia. Y si sostenemos esa soledad y la atravesamos, veremos a la conciencia absoluta como la responsable creadora de ese encuentro. Y si estar con esa persona te duele mucho, ¿qué haces? ¿Te aguantas? No, por favor. ¿Para qué te vas a aguantar? Sostener no es aguantar. Aguantar es resignarse a lo que uno siente y ve que ocurre. Aguantar no contiene un propósito claro, además de evitar sentir el miedo a soltar. Sostener, en cambio, es aceptar, darle la bienvenida y también el adiós a lo que sucede y sentimos, con el gran propósito de permitirle que nos muestre nuestra parte oculta, ya sea la porquería o la luz. El reto no es aguantar, sino tenerle miedo al dolor. Cuando huimos del dolor, nos convertimos en sufrimiento. Cualquier dolor no sentido se convierte en sufrimiento. Por eso,
Cuando alguien me pide ayuda porque sufre por la razón que sea, mi respuesta es invitarle a sufrir, porque detrás de su sufrimiento está su dolor, y detrás del dolor, la ausencia del dolor. El dolor es una de las experiencias más intensas que los seres humanos experimentamos. Su intensidad se debe a que está muy cerca de nuestra esencia. Cuando sentimos el dolor en su estado puro, este pierde su sentido y se desvanece. Para conseguirlo, uno debe usar de nuevo la honestidad, la aceptación y la confianza. Los seres humanos le tenemos miedo a la intensidad, porque nos recuerda nuestra esencia. Huimos de todo lo que sea intenso. Observemos que cuando más feliz nos sentimos, más aparecen pensamientos que amenazan esa felicidad, como, por ejemplo, a ver si esta vez dura para siempre. O tengo miedo de que pase algo y se termine. O cada vez que llego a sentirme feliz, ocurre algo que lo estropea todo. Si le permitimos a nuestra conciencia sumergirse en esta experiencia intensa, descubrimos que la intensidad es energía, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si podemos llevar esto a la práctica en cualquier ámbito de nuestra experiencia, empezaremos a descubrir que hay otras formas de procesar nuestra experiencia, como por ejemplo, ser un ser humano, en lugar de evitar serlo todo el tiempo. Qué complicado todo, ¿no? No. Lo complicado es que nos duela la pierna y hacer todo lo posible para evitar ese dolor. Eso es loco. Y muy difícil, pero estamos tan entrenados que lo hemos conseguido hacer automáticamente. Decidir separar nuestra conciencia de nuestra esencia y limitarla a los campos emocional, físico y mental procesados a través de un cerebro es muy difícil de conseguir. Sin embargo, pueden aplaudirnos desde todos los rincones del universo porque lo hemos logrado. Ahora bien, en el momento que esa experiencia toca su fin y empieza a volver atrás hacia el origen, entonces cunde el pánico y nadie quiere regresar a eso. El dolor es una experiencia como cualquier otra. Sin embargo, hemos determinado que es malo. ¿Tú estás dispuesta a comprender esto? Por supuesto. Entonces nos estamos abriendo a sentir dolor. Esto no es una maldición, es pura lógica. Si queremos aprender matemáticas, vamos a necesitar un cuadernillo de matemáticas. Ahora dime, ¿qué vamos a necesitar si no sabemos sentir el dolor o emociones como la rabia o la tristeza? Dolor, tristeza y rabia. ¿Cómo se aprende esto? Yo no te lo puedo contar. Lo único que puedo hacer es aprender de mi propia vida a través del dolor o de cualquier cosa que aún no tenga integrada. Lo primero que me enseña la vida son los obstáculos que yo mismo he puesto ante mi propia felicidad. Personalmente fue un periodo duro porque no me gustaba verlos, te lo aseguro. Prefería seguir creyendo que otros eran los responsables de esos obstáculos y pensando que si por mí fuera yo sería feliz, pero que por culpa de otros no lo era. Estuve culpando a todo aquel que se asomaba en mi vida cuando yo
era el que estaba construyendo obstáculos a mi felicidad. Fue yo el que interpreté de esa manera lo que me hicieron y que me llevó a sentirme mal y a interpretar mi vida como algo duro de vivir. Recuerdo la primera vez que alguien sacudió mi victimismo. Alguien sacudió mi victimismo. Tenía 18 años y conocí a un doctor homeópata. Entré en su consulta y sin apenas haberme podido acomodar en la silla me dijo: ¿tú crees que a ti te han tirado aquí, a este mundo, como castigo? Sin ser consciente, durante toda mi adolescencia sentí una intensa sensación de culpabilidad por haber hecho algo malo y que mi vida era el castigo por ello. El karma es la ley del amor, del voy a ponerte enfrente todo aquello que no has amado. ¿Para qué? Para que aprendas a amarlo y te completes, porque hasta que no ames todo, no estarás completo. Cuando estabas hablando de sentir el dolor, he recordado la sensación de miedo que tuve durante un ataque de ansiedad. Hay un pánico a sentir tanto que llegué un momento en el que no pude controlarlo y me perdía o me vuelve loca. ¿Voy a volverme loca y a perder el control si me permito sentir ese miedo? Lo voy a leer de vuelta porque está escrito raro. Cuando estabas hablando de sentir el dolor, he recordado la sensación de miedo que tuve durante un ataque de ansiedad. Hay un pánico a sentir tanto que llegó un momento en el que no pude controlarlo y me perdía o me vuelvo loca. ¿Voy a volverme loca y a perder el control si me permito sentir ese miedo? Solo puedo hablarte desde mi experiencia. A los 21 años empecé a vivir una serie de sucesos que barrieron por completo mi vida. Estuve un periodo de 2 años sufriendo crisis de ansiedad de forma regular. Al principio eran continuas y sentía que iba a enloquecer por completo. No sabía lo que me estaba pasando, ni siquiera me llegué a imaginar que era una crisis de pánico. Creía que me estaba volviendo loco. Un día me di cuenta de que en cada una de ellas aparecía una gran certeza de que en ese ataque de pánico iba a morir. Entonces pude descubrir que esa certeza era falsa, porque no había muerto en ninguno de esos ataques. Así que decidí sentarme en ello y lo primero que descubrí fue que lo que realmente me angustiaba no eran las crisis de pánico, sino el miedo que había entre crisis y crisis. El miedo a que empezase la siguiente. Ese miedo era el que más me angustiaba y el que hacía que la crisis fuese más agobiante y más fuerte. Entonces me di cuenta de que necesitaba paz y que la única forma de encontrar era atreverme a vivir la crisis de pánico honestamente. Vi que las crisis llegaban sin motivo aparente, de repente, y me sumía en un estado de pánico entre la vida y la muerte. Vi la falsedad de todo lo que mi cerebro me presentaba, aunque para él era la única realidad. Vi que ese pánico no tenía una causa real a la que poder atender, así que decidí sentarme en la crisis y abrirme a morir en ellas. Una vez experimentado que la crisis de ansiedad no me mataba, empezaron a alargarse los tiempos entre la crisis, a ser más suaves y volví a recuperar la estabilidad de mi mente. Mis crisis llegaron cuando había empezado a vivir experiencias
fuera de lo conocible para mí, más allá de mi personalidad y de mi forma de ver la vida y a mí mismo. Lo que sentía era el pánico a descubrir que no sabía quién era, ni por qué había nacido. Estaba viviendo una vida que no tenía sentido, jugando el papel de un personaje que no sabía qué función tenía. Cuando me di cuenta de eso, mi cerebro no lo soportó. Lo viví como si fuera un engranaje de varias piezas en el que de repente una de ellas empieza a girar más rápido que las otras. Como las otras aún no están adaptadas a esa nueva velocidad, friccionan. Y esa fricción fue la que generó en mí la crisis de ansiedad. Veía como mi cerebro patinaba. De repente estaba en casa y miraba la textura de las cosas. Me daba cuenta de que mi realidad era una textura onírica, que lo que yo llamaba mi vida no era real, sino un simple sueño generado por la interpretación de mi mente. Al darme cuenta de esto, desde mi estructura humana, sentía angustia y un miedo que no podía soportar. La aventura, entonces, es despertar de ese sueño en lugar de aprender a soportarlo. Aquí, el final de este hermoso capítulo de hoy. Les quiero compartir, gracias, les quiero compartir antes de irnos lo que viene el martes que viene, que me encantó el título. Se llama El presente sin melodías angelicales en fa sostenido. Voy a leer solo el primer párrafo, ¿sí? ¿Desear anular la conciencia del instante? ¿Cuál es el sentido de desear algo que no ocurre ahora, sabiendo que desear genera un mundo de búsqueda, incertidumbre, esfuerzo y decepción? El deseo se desvanece cuando atravesamos el velo de la necesidad y nos encontramos con la plenitud del instante presente. Incluso, el deseo de permanecer en el presente nunca se satisface porque ya estamos siempre en el presente. Hay un espacio interno que se llama conciencia y que es consciente del instante en el que está. Desde ese espacio de presencia no nos importa cómo estamos, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Curiosamente, esto es justo lo único que suele interesarnos. Cuando no somos conscientes de ese espacio, nuestra conciencia se enfoca en lo que pensamos, y ahí siempre estamos buscando algo que nos produzca unos pensamientos que a su vez nos hagan felices. ¿Cómo nos sentimos ahora? ¿Angustiados? ¿Tristes? ¿Felices? ¿Contentos? Sea lo que sea, eso es el presente. Vivámoslo. Y así, chan, chan, nos vamos. Don Andrés le dejó la cabeza con todos los pensamientos a flor de miel. Nos vemos el próximo martes. Tony. Muchas gracias. Siga con su emprendimiento. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós, besos. Gracias a todos. Gracias. Me encantan. Gracias. Chao. Nos vemos el próximo martes. Seguro. Besito, Anis, gracias. Chau. Chao.